En esta sesión hablaremos de la preexcitación ventricular y el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Bueno, la conducción eléctrica normal de todo corazón, como ustedes pueden ver en el gráfico que estamos mostrando en movimiento, se origina en el nodo sinusal, continuando con la propagación y la activación y despolarización de las aurículas, y luego, a través del nodo AB, pasará por el sistema de conducción a los ventrículos. Las aurículas, ¿no? Está separada eléctricamente de los ventrículos, por supuesto. Existe un anillo fibroso que separa el miocardio auricular del miocardio ventricular. No están pegados, no, están separados por un anillo fibroso que aísla eléctricamente las aurículas de los ventrículos y que el único mecanismo, camino por el cual la conducción eléctrica se propaga de aurícula a ventrículo es a través del nodo AB. Es por eso que el gráfico, el registro electrocardiográfico se manifiesta de esta manera. Una onda P, un intervalo PR, que justamente es el retardo de la conducción por este nodo AB, un complejo QRS estrecho, que habla de una activación sincronizada a través del sistema de conducción de ambos ventrículos, y eso es lo que normalmente nosotros vamos a ver en un corazón que trabaja normalmente, ¿no? El PR entonces tiene normalmente una duración que va de 120 a 200 milisegundos. 120 es el tiempo mínimo que debe demorar desde la conducción desde el nodo sinusal hasta el tejido miocárdico ventricular, ¿correcto? Es el tiempo normal que debe de durar el PR como mínimo. Sin embargo, en algunas situaciones, algunos pacientes pueden traer conexiones anómalas remanentes que establecen pues este nexo o este vínculo o esta conexión entre el tejido auricular y el tejido ventricular, que son las vías accesorias. ¿Y qué son estas vías accesorias? Son bandas musculares que tienen justamente propiedades electrofisiológicas totalmente diferentes al nodo aurículo ventricular, que es el único camino normal por el cual la actividad eléctrica debe pasar de aurícula a ventrículo. Estas vías accesorias, que son bandas musculares, tienen otras propiedades electrofisiológicas que justamente van a llevar a estas alteraciones. Como yo les comentaba, el tejido miocárdico auricular está totalmente separado del tejido miocárdico ventricular por el anillo fibroso. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden estar conectados por bandas musculares y justamente pueden bypassar la conducción eléctrica de aurícula-ventrículo del nodo AB, ¿no? Entonces, estas son estas bandas musculares que conectan anómalamente la aurícula con el ventrículo. Y como comentamos, estos caminos accesorios de conducción entre aurícula y ventrículo, que son las vías accesorias, tienen propiedades electrofisiológicas totalmente diferentes a las del nodo aurículo-ventricular. En primer lugar, las vías accesorias tienen una mayor velocidad de conducción en comparación al nodo AB, que fisiológicamente tiene un retardo en la conducción. Por eso el intervalo PR es 120 milisegundos como mínimo. En las vías accesorias no, es bastante rápido y ese PR se acorta, ¿correcto? En estas vías accesorias no hay conducción decremental. La conducción de aurícula-ventrículo siempre será de 1 a 1. Eso puede ser un peligro, porque si esa vía accesoria tiene una gran capacidad de conducción, cualquier ritmo auricular extremadamente rápido puede pasar al ventrículo, llevando al desarrollo de una fibrilación ventricular, a diferencia del nodo AB, que sí tiene conducción decremental. Por lo tanto, en las vías accesorias no hay fenómeno de Wenckebach o conducción 2-1. En el nodo AB sí hay, ¿ok? El periodo refractario anterógrado suele ser más corto en comparación al nodo AB y las vías accesorias no responden a adenosina como sí lo hace el nodo aurículo-ventricular. Entonces, estas son las vías accesorias, ACES, bandas musculares anómalas que conectan tejido auricular con tejido ventricular. ¿Ok? Esta conducción de estas vías accesorias puede ser anterógrada únicamente, anterógrada y retrógrada, o sea, esta banda muscular conduce de arriba hacia abajo, de aurícula a ventrículo, pero también de ventrículo a aurícula, o también pueden ser una conducción retrógrada únicamente. Cuando las vías accesorias tienen conducción anterógrada, o sea, la capacidad de conducir de aurícula a ventrículo y establecer una conexión anterógrada entre estas dos estructuras, pues vamos a ver en el electrocardiograma un patrón característico de preexcitación ventricular. ¿Ok? Este patrón electrocardiográfico se manifiesta como un acortamiento del PR, una onda delta, una alteración justamente en la repolarización producto de la alteración de la despolarización. Y estos pacientes que tienen este patrón de onda delta, en algunos casos, si su periodo refractario es muy corto, menos de 250 milisegundos, puede estar asociado a muerte súbita.
Cuando la vía accesoria, este haz anómalo, tiene la capacidad únicamente de conducir retrógradamente, entonces anterógradamente no va a preexcitar ninguna masa ventricular. Por lo tanto, en el electrocardiograma este trazado va a ser normal. Solamente esta vía accesoria se manifestará cuando se desencadene una taquicardia de tipo ortodrómica, aurículo-ventricular. ¿Ok? Entonces, aquí vemos un paciente que tiene pues una vía accesoria que despolariza o genera una preexcitación ventricular, ¿no? A través de este haz. Esto genera pues alteraciones. La onda P va a ser normal, pero el PR, miren ustedes, se va a cortar. El PR que era desde el inicio de la P hasta el inicio del QRS, pues se va a ver acortado. ¿Por qué? Por la presencia de una onda delta. Esta onda delta va a ensanchar el QRS y esta alteración en la despolarización va a generar un cambio en la repolarización, con ondas T y ST invertidos, ¿no? Muy bien. Y la magnitud, ¿correcto? De la despolarización a través de la vía accesoria va a depender de varios factores. En primer lugar, si es que la vía accesoria es muy rápida en su conducción, pues generará una gran preexcitación ventricular. Si es muy corta, va a generar una pequeña preexcitación ventricular. Si el nodo AB conduce muy poco, evidentemente la precitación ventricular pues va a ser más intensa porque la vía accesoria despolarizará más ventrículo y entonces hay varios factores que hacen pues que la conducción anterior de la vía sea más intensificada o menos intensificada. Una propia de la vía si tiene una gran velocidad de conducción y otra que es más dependiente del nodo AB, en el cual pues este nodo AB es extremadamente lento y la vía accesoria aprovecha en despolarizar más ventrículo. ¿Esto cómo se va a manifestar? A más preexcitación se va a manifestar electrocardiográficamente como una onda delta más evidente, un QRS más ensanchado, el cual pues nos habla de que hay una mayor masa ventricular despolarizada por la vía accesoria. Las preexcitaciones ventriculares, como ustedes pueden ver aquí, pueden ser permanentes, ¿no? La onda delta, el PR corto se ve en todo el electrocardiograma o en todo un estudio Holter. Pero en algunas ocasiones esta preexcitación ventricular, esta onda delta, este PR corto, pues puede verse de forma intermitente. Vemos aquí 3 latidos preexcitados y los que siguen no son latidos preexcitados. Vemos que el PR se normaliza. Entonces son preexcitaciones intermitentes o también podemos tener preexcitaciones permanentes. Estas conexiones anómalas del tejido auricular con el ventricular pueden tener diferentes localizaciones. Pueden ser vías accesorias izquierdas, ¿correcto? Que se encuentran pues en el 50-60% alrededor del anillo mitral, que son las más frecuentes. Las vías accesorias septales, ¿no? 25% están en esta zona, en la región posteroseptal, 2% están cerca al GIS, y un 13 a un 20% están en el lado derecho alrededor del anillo tricuspidio. Entonces, las vías accesorias tienen diferentes localizaciones y es fundamental poder definir electrocardiográficamente la localización de la vía accesoria para poder también hacer un abordaje adecuado cuando hagamos el tratamiento definitivo de estas patologías, que es la ablación con radiofrecuencia. ¿Cuáles son los pasos a seguir entonces electrocardiográficamente para localizar una vía accesoria? Bueno, hay 2 pasos. El primer paso es analizar el plano precordial, o sea, derivaciones de B1 a B6. Específicamente nos concentramos en V1. En V1 tenemos que ver cómo es el QRS, ¿ok? Si en la derivación V1 la R es mayor que la S, es una vía accesoria izquierda. Si eso no se cumple, si R no es mayor que S, será una vía sectal, ¿ok? O una vía derecha. Y para ello, pues tengo que evaluar la onda delta nuevamente en V1. Si la onda delta es plana, ¿correcto? Isodifásica o negativa es una septal. Y si la onda delta es positiva, es una vía accesoria derecha. ¿Correcto? Después, el vector de despolarización de la precitación ventricular definirá si esta vía accesoria es anterior, posterior, lateral. Entonces, aquí vemos un electrocardiograma que vamos a empezar a repasar. Miren ustedes, tenemos un electrocardiograma en el cual, pues, está bien tomado, no hay ningún problema. El ritmo de base, ¿cuál es? Una onda P que se sigue de QRS en todas las derivaciones, o todo QRS que se precede de onda P, que es positiva en D2, negativa en ABR. El ritmo es sinusal, ¿correcto? Vemos que el intervalo PR, miren ustedes de 1 fundamentalmente, miren ustedes V2, está corto, es menos de 120 milisegundos.
¿correcto? Y miren ustedes en V2 que el inicio del QRS está como ensanchado. Aquí vemos una muesca, ¿no? Un ensanchamiento del componente inicial del QRS. Esto representa la onda delta. Entonces, tenemos en este paciente un PR corto, un ensanchamiento inicial, o sea, onda delta, lo cual pues nos expresa la presencia de una preexcitación ventricular. Lo mismo aquí, ¿correcto? Vemos en este electrocardiograma, pues una onda P aquí, bien pegadita al QRS, ¿correcto? Lo cual expresa que hay un PR corto y un componente inicial ensanchado, lo cual sugiere la presencia de una preexcitación ventricular. Otro ejemplo, miren ustedes aquí, es muy notorio. Miren, vemos una P que está prácticamente pegado al QRS y el cual, este QRS en su componente inicial tiene una melladura, un ensanchamiento que representa la onda delta. ¿Ok? Entonces, este electrocardiograma en todos sus latidos está preexcitado. Vemos una preexcitación ventricular. Un dato importante, miren cómo es en B1 el QRS. Pura R, una S pequeñita, R mayor que S, esta es una vía accesoria izquierda. Entonces, vemos en el paciente un PR corto, una onda delta y un trastorno en la repolarización. Estos son cambios únicamente generados por la presencia de una vía accesoria izquierda. ¿Ok? Entonces, si uno encuentra un patrón electrocardiográfico de estas características, estamos frente a una preexcitación ventricular. Y si este patrón electrocardiográfico se asocia a episodios de taquicardia supraventricular documentados o clínicamente muy sugerente, estamos frente a un síndrome de preexcitación o conocido como síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, para que hablemos del síndrome de Wolff-Parkinson-White, necesitamos de un patrón electrocardiográfico de preexcitación ventricular más episodios de taquicardia supraventricular documentados electrocardiográficamente o clínicamente muy sugerentes de una taquicardia supraventricular. Acá otro ejemplo, miren ustedes, para reforzar el conocimiento, una onda P, un PR extremadamente corto, un ensanchamiento del componente inicial del QRS, que es la onda delta, un PR corto, onda delta, una alteración en la repolarización B4, B5, B6, debido a esta preexcitación ventricular. Entonces tenemos acá otro electrocardiograma con preexcitación ventricular. Este patrón, por ejemplo, ¿es de una vía izquierda? Por supuesto no, porque la R no es mayor que S. Esto ya corresponderá a una vía septal o una vía derecha. Como vemos que no hay onda delta positiva en V1, es muy sugerente que corresponda a una vía septal, ¿no? Aquí lo mismo, onda P, PR, QRS, pareciera que el PRC es normal, pero ustedes tienen que revisar siempre todas las derivaciones. Y llama la atención cómo pues vemos un ensanchamiento inicial del QRS y un PR que está pues en 120, 110. Esto sugiere un PR corto, una onda delta, una alteración en la repolarización secundaria a esta preexcitación ventricular. Entonces, pacientes con preexcitación ventricular que te desencadenen taquicardias supraventriculares, QRS angosto regular, RP corto, más de 90 milisegundos, pues es sugerente de una taquicardia por entrada B y por lo tanto, en este escenario clínico ya estamos hablando de un síndrome de Wolff-Parkinson-White en el caso el paciente tenga de base una preexcitación ventricular. Porque también hay pacientes que pueden tener este mismo patrón de taquicardias por entrada B ortodrómicas con un EKG normal. Entonces, ahí estamos frente a una vía accesoria oculta. ¿Ok? Muy bien. Hay otros escenarios donde la vía accesoria no es ortodrómica, ¿no? Sino es antidrómica, generando taquicardias QRS ancho, que a veces son muy difíciles de diferenciar de las taquicardias ventriculares. El manejo dependerá del estado hemodinámico del paciente. Generalmente necesitan ser cardiovertidos eléctricamente. En otras ocasiones, las taquicardias supraventriculares, ortodrómicas o antidrómicas, al estar extremadamente rápidas, irritan las aurículas, degenerando este ritmo regular en un ritmo desorganizado, ¿no? Llevando a una fibrilación auricular. Si el paciente de base tiene una preexcitación ventricular, pues va a degenerar esta taquicardia supraventricular en una fibrilación auricular preexcitada. ¿Y cómo es una fibrilación auricular preexcitada? Una taquicardia QRS ancho irregular, ¿correcto? En donde el ancho del QRS varía de forma significativa. Y el primer componente del QRS es como una melladura de una onda delta. ¿Ok? Puede uno confundirse con una T polimórfica, sí, pero estos criterios de un QRS
ancho, irregular, ¿correcto? Con una muesca que sugiera onda delta y con cambios en el ancho del QRS de manera significativa, es sugerente de una FA preexcitada. ¿Ok? Con eso terminamos nuestra presentación de del síndrome de Wolff-Parkinson-White o la preexcitación ventricular. Es fundamental entonces para este tipo de pacientes definir si tienen la preexcitación ventricular de base, ¿no? Y con eso, pues, definir el manejo que le vamos a ofrecer. Generalmente el manejo es invasivo, eliminando esta vía accesoria con un procedimiento llamado ablación con radiofrecuencia de esta conexión anómala. ¿Ok? Esto ya lo veremos con más detalle, pues, en la clase teórica de medicina interna. Muchas gracias.